buenas tardes, días, noches, madrugadas, cuando sea el momento en que están viendo esta consagración a María, utilizando el método de San Luis María Griñón de Montfort. Seguimos este camino de consagración, ya vamos en el día 23, hemos tenido unos momentos muy fuertes, una primera parte donde nos vaciamos de ese espíritu del mundo, una segunda parte donde empezamos a tener un conocimiento de nosotros mismos de una manera más clara, donde entendimos que el maligno es poderoso, que siempre está ahí, que las tentaciones nos llegan, que las tenemos que evitar, y estamos en esta tercera parte que se trata sobre el conocimiento de la Virgen María y cómo sus valores, sus características, la forma como ella vive en la fe nos van a ayudar para estar más conectados al Señor Jesús. Este día 23, que se llama ¿En qué consiste la perfecta consagración a Jesús por María?, es una especie, no quiero decir introducción porque ya estamos casi al final, pero es como un resumen muy específico que Montfort está haciendo sobre las cosas que nosotros como cristianos tenemos que tener cuando nos vamos a consagrar y por qué nos consagramos. Entonces, este día completo, día 23, habla específicamente de qué es lo que pasa cuando uno se consagra. Entonces ya tuvimos el día de ayer que vimos esas características de la Virgen María, que era tierna, espiritual, que era desinteresada, que era santa, y hoy nos van a explicar qué es lo que pasa cuando uno se consagra. ¿Por qué? San Luis María Griñón de Montfort entiende que nosotros nos vamos a consagrar, nos vamos a dedicar a la Santísima Virgen María para poder llegar a Jesús, pero que eso tiene que tener unos reflejos específicos en la vida, que hay formas como nosotros vamos a exteriorizar eso, hay cosas que tienen que pasar, o sea, tiene que existir un cambio interno, un cambio en el corazón. Entonces inicia este día número 23 haciendo una reflexión, San Luis María Griñón de Montfort, sobre el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Ya les expliqué que ese tratado, que es una carta, se trata de esa conexión que los seres humanos tenemos con la Virgen María. Y él dice que todas las personas que se tratan de acercar a la perfección o que tienen la perfección como una meta en la vida son tres cosas: conformes, unidas y consagradas. Entonces, en cuanto a lo conformes, es que quiere decirnos que la fe que tenemos a Jesús es suficiente para cambiar la vida, es decir, que uno no necesita otro tipo de cosas para poder cambiar, sino que la fe que uno tiene, esa relación uno a uno, corazón a corazón que uno tiene con Dios, le ayuda a uno a estar conforme con su fe. La segunda es que estamos unidos, usted está conforme con esa fe y usted se une más al Señor Jesús, más usted se siente tranquilo con Él, más cercano. Usted está a su corazón. Y la tercera, que es lo que estamos haciendo, es consagrados, es decir, dedicando la vida al Señor Jesús. Acuérdense que la meta de esta consagración es que nosotros entendamos nuestro proceso de fe. Entonces, consagrarse implica que ya hemos tenido un proceso de fe que nos ha permitido estar conformes y que nos unamos con el Creador de una manera especial, y que porque creemos en Jesús, porque vemos su grandeza, las obras, el poder de lo que Él puede hacer, entonces eso nos lleva a su madre, ¿cierto? Finalmente la consagración es para entender la otra forma, que es que María nos lleva a Jesús. Pero en este punto de la consagración, el día número 23, Montfort, nos está tratando de explicar que la única razón por la que nosotros vamos a María es porque entendemos la figura de Jesús, o sea, que Jesús es central, que María está ahí, que es muy importante, que es transitoria, que es fuerte, sí, que la amamos, que estamos entregados a ella, pero que la única razón para ella estar es esa figura de Jesús, y que el uno nos lleva al otro, es decir, que no se pueden, no son iguales, porque Jesús va a ser, siempre es Dios, es superior, pero que el uno nos lleva al otro, casi que cuando creemos en la Virgen vamos donde Jesús y viceversa, cuando creemos en Jesús pues tenemos que ir a examinar ese papel de la Virgen María. Entonces, ese papel de la Virgen María nos lleva en su misma forma a reflexionar sobre esas promesas que hicimos en el bautismo. ¿Cuáles son esas promesas? Que vamos a creer en Dios, básicamente todo el credo, que vamos a creer en Dios, que nos vamos a alejar de Satanás, que nos vamos a entregar completamente a Él, que somos sus criaturas, que vamos a profesar la fe. Es decir, la consagración no es para aprender o hacer cosas diferentes, sino que es para reforzar esas promesas que le hicimos en el bautizo, que recibimos en la Eucaristía y que fueron renovados en algún punto en la confirmación, y que también fueron como solidificadas, o sea, ya se pusieron a trabajar en concreto cuando se casaron o se hicieron sacerdotes o cual sea la vocación que han tomado.
Pero entonces Jesús nos lleva a María, María nos lleva a Jesús y de esa misma forma pues nos conectamos con esas promesas del bautismo. Jesús, cuando yo me refiero a que Jesús nos lleva a María, no quiere decir que vemos la necesidad de llevarnos a ella, sino que siempre que hablamos de esa parte humana de Jesús, eso nos reclama la experiencia de la madre. Es decir, Jesús no viene de la nada, viene de Dios Padre, pero preparó a María como un lugar especial para él estar ahí. Para no hacerles esta reflexión supremamente largo, hay cuatro aspectos que me gustaría señalar de este día de hoy. El primero es que nos empieza a hablar en qué consiste una consagración. Entonces él empieza a hablar del cuerpo. ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo? Nosotros tenemos cambios con una consagración. La consagración nos lleva a nosotros a actuar mejor, a ser mejores personas, nos lleva a tener una mejor relación con el otro, a tener un mejor trato con el otro. Entonces, en sí, la consagración tiene una repercusión física, hay algo físico que pasa en el cuerpo, hay cierto cambio, hay cierta manifestación que se da en nosotros. Luego, hablamos sobre el alma. Cuando nosotros hablamos sobre el alma, quiere decir que la consagración tiene en sí misma unos cambios espirituales y que esos cambios espirituales nos llevan directamente a poder encontrar en la persona de Dios un cambio espiritual, un cambio existencial. Cuerpo y alma, nunca divididos, los dos juntos, pero actuando de la misma manera. Nos dice también que la consagración nos lleva a nosotros a aportar los bienes exteriores. Eso no quiere decir que nosotros nos vamos a abandonar de las posesiones que tenemos, pero sí vamos a poner lo que nosotros somos, nuestros carismas, nuestro amor al servicio del otro. Entonces que eso nos va a llenar de mucha glorificación, no solamente entender que la consagración es algo que repercute en el alma, que repercute en el cuerpo, sino que también se manifiesta en las acciones que nosotros hacemos. Y el último aspecto es esos bienes interiores, es decir, la consagración nos lleva a nosotros a comprender que estamos conectados completamente con el Creador y que si hay algo de esos 4 puntos de conexión que no funcionan, quiere decir que nosotros no estamos funcionando bien en nuestra tarea de consagración, porque si las cosas que hacemos en el cuerpo no nos llevan a tener mejores cosas en el alma, no nos llevan a tener una vida interior, va a ser muy difícil tener una vida exterior buena. Hay un dicho que dice que quien no tiene paz en su corazón no puede brindar paz en el exterior. Si usted no tiene paz aquí, si usted no tiene amor, si usted no tiene a Dios en el corazón, va a ser muy difícil que lo entregue. Uno no es capaz de dar lo que uno no tiene. Entonces hay que, con amor, entender y entenderse cuando uno se consagra, que uno entrega todo de sí. Dice en la parte final, y les quiero leer esto, dice: pertenecer a Jesucristo por María y a María, aun cuando esta amable señora no fuere, como lo es siempre, la más liberal y reconocida de las criaturas. A lo mejor esta parte final de este día de la consagración les puede sonar un poco extraño, porque ¿cómo va a decir que María, la mujer más liberal, cómo va a decir que es la criatura menos reconocida? Y a lo que va es que la Virgen María tuvo un papel itinerante y tuvo un papel silencioso, es decir, ella fue un soldado fiel de Cristo que estuvo ahí, pero que tuvo la capacidad de liberarse y liberar, pero no liberar porque estuviera apresada por Dios, que estuviera presa del Señor, sino porque logró una apertura del corazón con esas acciones tan profundas del amor. Entonces María se libera de esa humanidad para conectarse completamente a Dios y bueno, el interés de la Virgen María, como ya lo hemos hablado en los otros días, nunca ha sido ser reconocida, sino que ha sido conectarse más con el Señor Jesús. Entonces ya saben, en resumen, este día número 23 que nos habla en qué consiste la consagración, nosotros podríamos volver ese título una pregunta y la respuesta sería: ¿en qué consiste la consagración? En conectarse en cuerpo, alma, espíritu y acciones con el Señor Jesús. Así que no hay que tener miedo. Que el Señor los bendiga mucho. Este fue un día casi que lo podríamos titular informativo, Montfort explicándonos a ciencia cierta antes de continuar, antes de terminar esta parte de la Virgen María y iniciar otro camino, nos sumerge en qué es lo que es la consagración, qué es lo que ustedes están queriendo hacer y que yo estoy queriendo hacer, qué es lo que estamos intentando hacer con este proceso de fe.
tengamos un momento de oración en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día número 23. Ayúdanos a conectar nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra vida exterior con tu misterio para que nos llenes siempre de tu luz. Tarea del día, tratar de pensar qué acciones físicas me pueden ayudar a conectar el alma con Dios, que tengo yo que cambiar a mi alrededor para poder conectarme de manera espiritual con el Señor. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz día. Chao, chao.